Saque micrófono. ¿Quiere inalámbrico? No, me da lo mismo. No, bueno, ahí va. Después se van a andar moviendo por todos lados. Oh. Sí. Bueno, buenas tardes. Les cuento que vamos a pasar un power que tiene que ver con varios aspectos donde ustedes tienen que involucrarse, recién estábamos charlando, porque no son ajenos a la institución, tiene que ver con lo que dije hoy, con el lugar que ocupa la educación física y cómo ustedes tienen que trabajar en conjunto con todos los integrantes de las instituciones educativas. Así que bueno, yo tengo que pasar todo rapidísimo, me dijeron, porque no hay tiempo. Vamos a empezar hablando de las instituciones y del proyecto institucional. Voy a retomar un poco lo que habló hoy Julieta y después vamos a continuar con la clase. Bueno, el propósito de este encuentro y de esto particularmente es reconocer a la institución educativa como una unidad, ¿sí?, pedagógica, y la unidad también tiene que estar dada entre todos los que están dentro de la misma, el equipo de conducción, los profesores, auxiliares, etcétera. Y promover, no me acuerdo qué decía ahora, pero bueno. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? No voy a desarrollar todo, pero sí, siempre estamos enmarcados, ¿no es cierto? Tenemos un marco normativo que nos avala en nuestras prácticas, tener en cuenta a los integrantes de la comunidad educativa, el proyecto institucional en donde ustedes tienen que participar del armado del mismo o de la actualización del mismo todos los años. Y vamos a hablar del acto educativo y de ahí vamos a ir a la clase de educación física. Bueno, como marco normativo pusimos hoy la Ley Provincial de Educación, los diseños curriculares y propuestas curriculares. Los diseños curriculares pertenecen a los niveles y las propuestas curriculares son de las modalidades, por ejemplo, el CEF, hoy nombraron el SEC también. Y nos basamos también en el Reglamento General de las Instituciones Educativas, ¿sí?, para trabajar sobre el proyecto institucional y cómo se construye ese proyecto institucional y qué componentes tiene. Seguimos. Bueno, como decíamos hoy, ¿quiénes son los integrantes de la comunidad educativa? Los alumnos o estudiantes, los padres o responsables de esos estudiantes, el personal docente, todos ustedes, y personal administrativo y también auxiliares, ¿sí? Y auxiliares dentro del personal administrativo. Bueno, ¿qué es lo que contiene el proyecto institucional? Bueno, primero, el proyecto institucional es la planificación de esa institución, es como la columna vertebral de la institución. Ahí tienen que estar todos los acuerdos que ahora vamos a nombrar. Por ejemplo, aspectos técnicos pedagógicos, hoy habíamos hablado del diseño curricular, como explicaban hoy, el diseño curricular tiene carácter de ley, prescribe los contenidos que se van a trabajar, pero obviamente yo tengo que contextualizarlo. Después tenemos, bueno, que es la práctica de la enseñanza, que van a hablar después con respecto a la planificación, los estados administrativos, que son tan importantes y que siempre insistimos que los entreguen, como por ejemplo los horarios, claro, declaración jurada. Firmar el libro de firmas, de horario. Sí. Claro, la asistencia. Sí, esas cuestiones que siempre, chicos, tienen que hacerlo, no dejarlo pasar, ¿sí? Si necesitan, por ejemplo, que el libro de firmas, voy corriendo a dar la clase y después me voy a otra institución, poder charlar con los directores o directoras y decirles, bueno, podemos buscar un lugar que sea práctico para nosotros y poder firmar y leer los comunicados que son fundamentales. Ustedes piensan que cuando hay comunicados, ustedes firman y firman algo que supuestamente leyeron, por eso es importante que realmente lo hagan. Se toman 5 minutitos para la lectura. ¿Querías decir eso? Bueno, hoy también hablaron del plan de continuidad pedagógica, los acuerdos de convivencia y plan de prevención de riesgo, que es tan importante. Si ustedes van al patio y estábamos charlando, bueno, en el patio mío hay un paredón que no se tiró, tengo la baldosa levantada, bueno, todo eso ustedes lo tienen que informar. Y no está mal, que también lo habla el reglamento, que se hagan
actas. Las actas a veces dice, un acta es dejar por escrito algo que está pasando y que quiero que se visibilice y que se trabaje sobre eso. Después se trabajará en conjunto, pero tienen que tener en cuenta estas cosas. Yo también tengo que escribir, por más que la clase sea práctica y, como decían hoy, tengo que planificar, tengo que involucrarme con todos estos componentes del proyecto institucional. Bueno, todo lo que hablamos recién se llama acto educativo, es decir, después de todo eso voy a llevar a cabo el acto educativo. El acto educativo son todas las prácticas que son curriculares, extracurriculares o complementarias, que en este caso dan ustedes los profes de educación física en el patio, en el Zoom, ¿sí? En los espacios que ustedes tengan. Y ese acto educativo está de acuerdo, obviamente, con las políticas educativas vigentes, con las líneas político-pedagógicas de la Dirección de Educación Física, y ese acto educativo va a estar enmarcado en el proyecto institucional. ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron acuerdos, como por ejemplo, ¿cómo va a ser la planificación que voy a hacer? Bueno, voy a tener una planificación anual, voy a trabajar con unidades didácticas y proyectos, podemos trabajar, si son 5 profes en la institución, bueno, ¿qué proyecto vamos a armar en común a lo largo de todo el año? Bueno, todas esas cuestiones hacen al acto educativo y ustedes tienen que acordar, como decíamos hoy, tienen que tratar de ponerla en el mejor lugar a la educación física, ¿sí? No que siempre estemos como, bueno, como decíamos hoy, cuido a los chicos para que se hagan las reuniones. No, las reuniones también son de ustedes. Tienen que conocerlos, tienen que participar, por ejemplo, en las reuniones de padres, o hacer una, como hablamos siempre en varias escuelas, una clase abierta, invitar, mostrar cómo trabajan, en dónde trabajan, cómo los llevo al baño. O sea, hay un montón de cuestiones para trabajar, ¿sí? Y que eso también les genera una protección. No, una cosa que quedó hoy, que fue cuando Fer habló de lo que estaba reglamentado, que nosotros debemos comunicarnos y notificarnos de todas estas cosas que sabemos que van pasando y que llegamos a la escuela, firmamos y nos vamos. No, si bien ella dijo que hay que leerlo, también existe lo que es la notificación, digo, que no está reglamentada. El hecho de que yo llegue a la escuela y tenga un momento para comunicarme con otros agentes escolares como son los preceptores o los personal del equipo de orientación, para saber si hay alguna particularidad, alguna situación específica del día que haya sucedido con algún alumno X o que está atravesando alguna situación, porque muchas veces nos pasa que llegamos a dar la clase, somos taxis, llegamos, venimos, nos vamos y dejamos de lado estas situaciones y por ahí decimos algo que no lo toma bien el chico, como que, les doy un ejemplo, y que me ha pasado a mí, el llegar y, apareciste, ¿cuánto hace que no venís a clase? Dale, ponete las pilas, ponete a laburar, dale, vamos a trabajar, hagamos ejercicio, todo. Medio como que lo retaste al chico porque no está viniendo y de repente, o algo gracioso que no va y después te acercás y le decís, che, ¿por qué no venías? Pues se me murió mi mamá hace 2 meses, no estoy viniendo por eso. Entonces muchas veces desconocemos estas situaciones porque no tenemos comunicación. Si bien deben comunicarnos, muchas veces no lo hacen por ese vorágine del día de trabajo que tienen los preceptores, se les hace imposible o se les escapa. Entonces nosotros tampoco podemos llegar 10, 15, 20 minutos antes, pero por lo menos llegar y siempre acercarnos y preguntar, porque eso va a servir también para nuestro desarrollo de nuestras clases y de cómo tratemos a nuestros alumnos. Bueno, a mí me apuraron, así que ahora viene la última y como le dije a mi ex, terminamos, chicos. Gracias. Un beso. No podía no estar. Un poco, hoy le vamos a poner bastante humor a esto, chicos, para que se haga llevadero. Como el lema es la importancia de la clase de educación física dentro de las instituciones educativas, no podemos dejar de hablar de la clase, ¿no? De lo que nos pasa, y más allá de todo este marco teórico que como decía Fer, en la vorágine nos perdemos de un montón de cosas y no nos damos cuenta de un montón de cosas. Bueno, siempre a principio de año es importante
refrescarlas, tenerlas en cuenta, posicionarnos y pararnos desde esta mirada, ¿no? Desde mirar desde el patio. Somos profes de educación física y miramos nuestra aula, que en esa aula es el patio, ¿no? ¿Qué pasa en ese patio? ¿Qué vamos a hacer en ese patio y con qué nos vamos a encontrar en ese patio? Y a partir de eso, bueno, empezamos a trabajar. Más allá de los inconvenientes, a veces que todos sabemos para no siempre ir sobre lo mismo, que no es que por eso lo vamos a dejar de lado, pero sí, como dijo Mari, refrescar qué sí hay que mirar, qué hay que volver a pensar cada vez que me siento a planificar para ese grupo, para esa institución. Y no está mal este momento del año, además estamos juntos, es un trabajo en equipo con otras asociaciones, y bueno, destinarnos también este momento para mirar nuestra práctica. Bueno, hablamos mucho hoy de las políticas educativas. Los que estuvieron a la mañana la escucharon a Alba hablar de la política educativa, de los lineamientos curriculares de la Dirección de Educación Física, de los diseños curriculares, del proyecto institucional. Y de todo eso se desprende la clase de educación física. Ustedes van a ver esta pirámide que no está arriba del todo y que la base es la clase de educación física. La posicionamos ahí como la base de todo lo que nosotros en nuestro accionar. Tomamos al proyecto institucional, tomamos los diseños curriculares, pero queremos que en la clase de educación física pase lo que tiene que pasar, que haya enseñanza y aprendizaje. Bueno, los diseños curriculares, que son de los cuales vamos a partir para tomar los contenidos necesarios para nuestras clases, sabemos que son prescriptivos porque tienen carácter de ley y se constituyen en saberes culturalmente significativos. Son saberes que la política de Estado ha determinado que son básicos y indiscutibles en toda la jurisdicción. Indispensables. Hoy Julieta hablaba de democratizar los saberes, ¿no? Que siempre a veces nosotros observamos en las clases o en nuestras planificaciones o en las planificaciones que ustedes hacen, que siempre enseñamos lo mismo, ¿no? De esa misma manera, desde un lugar monótono y hasta sistemático. Bueno, repensar desde todo lo que hablamos hoy, repensar nuestras prácticas y desde los diseños curriculares que nos abren un abanico enorme de posibilidades para trabajar. Bueno, el proyecto institucional es un poquito de lo que dijo Fer, es una planificación, habla de las políticas de cuidado, de los acuerdos institucionales, del plan de prevención de riesgo y de la continuidad pedagógica, que estos son los puntos importantes para nosotros, para nuestras clases y para nuestras prácticas, ¿no? Si no planificamos, lo que yo no planifico no puede suceder en una clase. Eso habla de las políticas de cuidado, de los acuerdos institucionales, eso que hablábamos hoy, ¿no? Estoy en el nivel inicial, bueno, ¿cómo recibo al grupo? ¿Cómo devuelvo al grupo? ¿Qué pasa en el recreo? ¿Qué tengo que cuidar? Todo eso tiene que estar en los acuerdos institucionales. ¿Qué pasa con ese chico o con esos proyectos de inclusión o con esos dispositivos? Bueno, todo eso tiene que estar escrito. ¿Por qué? Porque cuando no pasa nada, no pasa nada, está todo bien. Pero cuando pasa algo, lo que primero se va a ir a ver es todo esto, todo lo que está escrito. ¿Sí? Por eso también ustedes tienen que ser partícipes de ese proyecto institucional, de esas plenarias de principio de año, que cuando no se los tiene en cuenta, ustedes tienen que ser la voz, decir, che, ¿por qué a mí no se me tuvo en cuenta para esto? ¿Dónde está escrito que yo tengo que quedarme con este niño o tomar este grupo? Bueno, tiene que quedar escrito. Además, ¿sí? Son construcciones colectivas, entonces, alguien puede empezar a esbozar y a escribir, pero después con un drive o de alguna manera, un escrito, un borrador, ir compartiendo la información. No es que yo tengo que agarrar y firmar lo que ya hizo otro. Y hago un paréntesis, pero tiene relación con esto. A veces nos dicen, ay, tengo que ir a miles de veces, no una. Tengo que ir a la plenaria de tal si no es mi día. Bueno, a ver, es parte de tu tarea docente también. Después entonces no digamos que no tenemos el espacio para ir a ver qué pusieron en los acuerdos. Alguna vez, no digo que todas las veces tengan que ir fuera de su horario, pero a las principales reuniones es importante hacerse un ratito. Bueno, y la continuidad pedagógica que también la tenemos que escribir. Y eso que hablaba hoy
Juli, que no sea la continuidad de lo que yo hago en el patio, sino que el que va a tomar esa continuidad pedagógica pueda llevarla a cabo, que no tiene que ser una extensión de mi planificación y la especificidad que hago yo en mi clase, sino que sea algo que todos lo podamos hacer y alguien que se hace cargo de esa continuidad. No le dejen lo más difícil a la maestra del grado justo el día que Justo no va. le enseño lanzamiento de bandeja de Claro, 2 tiempos. jabalina. Bueno, pasamos. La clase. Bueno, acá lo dividimos con Mariana. Tuvimos Ay, una pelea ahí. No, nos dividimos dijimos, vamos a poner qué es la clase en sí y después qué es la clase de educación física. La clase es la unidad mínima de concreción curricular, o sea, es el lugar donde se plasma y se ve, se visibiliza todo lo que está escrito en todas estas instancias. Es además el centro de la escena escolar y la presentamos a través de las planificaciones diversos escenarios que garanticen derechos. Hoy hablaba del acto educativo, ¿no? Si yo planifico una salida educativa, eso es un acto educativo también. Es la clase fuera de la institución. Entonces, es una clase, porque yo estoy presentando diversos escenarios para garantizar un derecho que es a las prácticas corporales en el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, eso es un acto educativo y tengo que tener en consideración y en cuenta todo lo que eso implica, ¿sí? Y para que por ahí a veces no se cuestione esto de los diferentes escenarios que puede tener la clase, la misma está valorizada, tanto en la salida educativa está valorizada especialmente, tanto en el reglamento de las instituciones que nombró Fer, como en la misma resolución de salida está fundamentado. Sí. Pero bueno, siempre tenemos que planificar lo que vamos a hacer. Y ahora sí, la otra Firmina que dice lo que es la clase de educación física. Bueno, es una situación de enseñanza, que es lo que veníamos diciendo recién, o práctica de intervención que se propone incidir en la motricidad y corporeidad de los estudiantes, aportando a la construcción de su propia disponibilidad en el hacer consigo mismo, con los demás y con el ambiente. Yo no sé si ustedes se acuerdan que tenemos un gran cuadrito que lo ponemos en todas las plenarias, que habla de estas 3 cosas, ¿no? De la centralidad de la enseñanza y que está consigo mismo, disponibilidad del estudiante, con los demás y con el ambiente. Y ahí abajo quisimos poner, debe constituirse en un espacio que motive, que nos llame al desafío, en la posibilidad de llevar adelante algo diferente en el cual se enriquezcan tanto los alumnos en sus procesos de aprendizaje que transitan, como también los docentes en esa tarea que realizan. Volvemos a lo mismo, ¿no? A veces planificamos lo mismo, enseñamos de la misma manera y vemos que año a año también nosotros vamos perdiendo las ganas de enseñar y nos aburrimos de enseñar siempre lo mismo. Hoy Julieta decía, enseñamos menos y mejor, busquemos las estrategias, ahora vamos a volver a ver, busquemos diferentes estrategias, busquemos diferentes propuestas, que nos lleva más tiempo, seguramente que nos va a llevar más tiempo. Lo vemos también en la secundaria, de qué manera yo les llego a los chicos, de qué manera yo puedo motivarlos para que se muevan más. Todas esas preguntas nos tenemos que hacer, que ahora nos vamos a preguntar. La clase de educación física acá, ¿qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos y para qué enseñamos? Yo creo que yo me hacía como cuando era profe, cuando hace 2, 3 años que estaba en la escuela, me las hago y cuando tengo la oportunidad de hablar con mis profes de las escuelas, le digo, ¿qué vas a enseñar? ¿Cómo lo vas a enseñar y para qué? Porque el estudiante también tiene derecho de saber qué va a aprender, qué vamos a jugar hoy, cómo lo vamos a jugar y para qué me va a servir, ¿sí? ¿Para qué me va a servir jugar al vóley? Bueno, pero te va a servir jugar al vóley, yo le decía, porque un día te vas a la playa y tenés ganas hay 5 y vos no vas a saber hacer un golpe de manos alta porque te vas a quedar fuera del juego, porque no querés jugarlo, porque no te interesa o porque, bueno, para eso te sirve a un estudiante de secundaria. ¿Qué vamos a hacer? Busquemos proyectos, busquémosles una intencionalidad. ¿Querés decir algo? Lo vuelvo a repetir porque lo venimos diciendo con respecto a los contenidos que tienen que ver con ejes en secundaria, hablamos de bloques en primaria, por ejemplo. Entonces, esto de la disponibilidad de sí mismo, el trabajo con el otro y todo esto en el ambiente, siempre para planificar
tienen que planificar con los tres, ¿sí? Por ejemplo, en secundaria con los 3 ejes. Van a hacer foco en uno, pero nunca la enseñanza y el aprendizaje es de manera solitaria, siempre hay un otro, siempre tenemos en cuenta de dónde parte cada uno y se hace en un ambiente. El ambiente puede ser en un parque, puede ser el patio, puede ser el aula, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta, porque muchas veces vimos planificaciones que son solamente, no sé, hablan de sociomotricidad, pero no tienen en cuenta otros contenidos. Sí, o copian y pegan un solo bloque y bueno, no explican cómo. Sí, acá estamos. Bueno, El que vamos a enseñar, ya sabemos desde dónde lo vamos a sacar, ¿no? Desde los diseños curriculares, desde ahí sacamos. Ahora el cómo. ahora el cómo. Pensábamos también en algunas palabras, en esto de repensar un poco cada práctica. No perder esto, la originalidad, lo novedoso, porque saben que los chicos están esperando siempre, sobre todo los más chiquitos, algo distinto. Por ahí el contenido y la actividad es la misma, pero voy a modificar el espacio, voy a modificar el recurso, voy a cambiar de lugar. Entonces, no es un gran cambio el que me puede dar esa novedad. Después, el detalle y lo imperceptible. Leíamos ayer con Mariana una nota, y un poco relacionado con lo que dijo Néstor, la cantidad de clases que tenemos que dar a veces nos hacen perder eso de, bueno, el detalle, justo era un detalle por ahí lo que tenía que cambiar para que sea algo distinto. O la mirada del detalle, ¿no? Porque a veces también estamos tan abarrotados de dar una clase atrás de la otra y que nos perdemos de lo que los chicos hacen, ¿no? Desde la palabra y el disparador de los chicos, ¿sí? Ay, profe, mirá, qué tal cosa, y por ahí lo podés tomar y a partir de ahí te cambia toda la clase. Entonces, nosotros queremos que reflexionemos sobre nuestras propias prácticas, no de lo que nosotros le damos a los chicos, que sabemos que es un montón lo que ustedes dan y cómo lo trabajan y lo que hacen y cómo participan, sino también a veces repensarnos a nosotros y revalorizar nuestra tarea, ¿no? Esa mirada. ¿Qué hiciste en educación física? Nada. Nada. Eso de que parece imperceptible puede ser algo muy importante para los chicos o para un adolescente. Y por ahí nos olvidamos de preguntar. Y lo obvio y lo cotidiano, que está un poco relacionado con eso. A veces es no dar por obvio que se sabe tal cosa, no dar por obvio que les gusta, no dar por obvio que con ese material voy a tener la mejor clase siempre porque es más nuevo. Abrir las posibilidades. Hoy a la mañana cuando hicieron la clase hablábamos del tiempo, ¿no? Y Mariano también lo marcó. ¿Cuál es el tiempo que yo le doy a los chicos para que aprendan algo? Esas unidades didácticas que hacemos 500 en un año y que muchas veces no llegamos a hacerlas, y ponemos un montón de contenidos que tampoco llegamos a darlos, porque también después hay que evaluarlos, ¿no? Después nos vamos a hablar de la evaluación. ¿Cuál es el tiempo real que yo le doy a ese contenido para enseñarlo? ¿Cuál es el tiempo que yo le doy a los chicos para que se apropien de ese contenido, de eso que yo quiero enseñarles, de eso que consensuamos con la secundaria y decimos, bueno, vamos por acá? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Es una clase, 2 clases, 5 clases? ¿Cuánto es el tiempo? Y que en ese tiempo entra la variabilidad de la práctica, eso que a veces decimos un montón. ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Siempre de la misma manera? ¿Siempre con el mismo juego? Está todo relacionado, ¿no? Y la diversidad de estrategias. Que no olviden también en estrategias, las estrategias de ustedes como profes, de poder juntarse entre profes. A veces no es más trabajo, a veces por ahí también me puedo juntar a planificar con otro, haciendo las diferencias o la particularidad de cada grupo, el espacio que me toca. Pero me puedo juntar, hagamos juntos, hagamos más clases juntas. Eso nos permite la normativa también, agrupamientos flexibles, todo que esté fundamentado. Sí, ¿cuántos de ustedes comparten patio? ¿Puedo un día, o sea, el que comparte patio, ¿puede planificar junto? ¿Sí o no? Sí, pueden planificar juntos. Siempre que tengan cursos medianamente... Sí, si tengo un primero y un sexto, primeramente no deberían compartir patio primero con sexto. Ya ahí estaríamos. Sí. Bueno, esa planificación
eso que hablábamos sobre la pareja pedagógica, tanto para planificar como también para cuando tenemos, hoy hablábamos de las cuestiones de cuidado, de los de estudiantes disruptivos, de los proyectos de inclusión. Todos podemos hacer agrupamientos diferentes, los chicos se retroalimentan de todo eso. Hoy juego con los de quinto, hoy juego con los de sexto, hoy vamos a hacer tal cosa. Mezclarse está bueno. Entonces, si yo comparto el patio con el profe, qué mejor que planifiquemos juntos y compartimos el mismo material, distribuimos el espacio de otra manera. Eso por lo ahí pueden no las hacer. 2 veces por semana, pero saben que los miércoles sí, entonces ese día va a ser distinto. Sí, o por ahí tienen un día solo y otro día comparten, y ese día que comparten hacen una actividad conjunta. Esas cosas las pueden hacer, no nos encerremos en... Ya bastante solitario es nuestra tarea todo el tiempo, como para que además nosotros mismos nos aislemos de lo que tenemos al lado, del que tenemos al lado. Y hablamos esto, ¿no? De la intencionalidad docente, que se habla, hoy lo decía también Julieta, la intencionalidad docente, también lo dijo Mauricio. ¿Cuál es mi intención? ¿Qué es lo que quiero enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? Eso es la intencionalidad docente. Sin olvidarnos de la disponibilidad del estudiante, ¿no? Porque a veces queremos enseñarle un montón de cosas y los chicos no lo saben hacer. Quiero enseñarle a saltar 5 metros y no saben saltar ni picar con un pie y saltar con 2. Entonces, a veces empezar de lo básico, de lo más sencillo, de lo que no es tan obvio, y desde ahí arrancar a enseñar para que suceda el aprendizaje. Creo que nos queda una. Bueno, y estos son algunos aspectos que consideramos a tener en cuenta, ¿no? Los contenidos nos enseñan en una sola clase. ¿Qué tiempo? Como preguntas disparadoras para tener, ¿no? Para seguir pensando. En las unidades didácticas tampoco podemos enseñar una gran cantidad de contenidos. Toda secuenciación de contenidos que se diseñe debe referir a niveles de complejidad creciente. O sea que voy de lo menos complejo a lo más. Eso se tiene que notar en las planificaciones también. Respetemos los procesos, volver sobre los contenidos. Hoy hablábamos de esto de planificar de manera general y después ir entregando las unidades o los proyectos de a poco, ¿no? ¿Por qué voy a entregar una planificación con una unidad didáctica que voy a dar en octubre si todavía no sé qué va a pasar en octubre? Entonces, es más tiempo, seguro que nos toma más tiempo, pero también nos permite repensar y revalorizar y rever lo que voy a seguir enseñando, porque por ahí esa unidad didáctica la tengo que seguir enseñando un tiempito más, un mes más, 8 clases más, 4 clases más, porque, no sé, estoy enseñando el juego deportivo y viene el longevo y voy a seguir trabajando sobre eso. Entonces, tomamos el calendario escolar, que no lo nombramos en toda la mañana, pero bueno, repensarnos desde ese lugar. Revisar los modos de organización de la clase para que tomen contacto con lo que quiero enseñar, un poco lo que estuvimos charlando también. Las consignas, los agrupamientos, la distribución de los materiales, la disposición del espacio, también son estrategias de enseñanza. Pensemos en qué podemos mejorar nuestras prácticas. Sabemos que los espacios no son suficientes, que los materiales no son los que queremos que tengan, que las clases muchas veces se suspenden porque hace frío, porque llueve, porque la baldosa está mojada, porque el patio, no tengo un patio seco, tengo que dar en el campo, porque la pista del atletismo se suspendió, porque hay torneos de todo tipo, color y forma en los polideportivos que voy a dar clase. Sabemos de todo eso, pero también todo eso lo tenemos que prever. Son nuestras previsiones didácticas. Entonces, y con más razón, cuando ese acto educativo se puede llevar a cabo, el tiempo es valioso. Y hay que dar lo máximo, ¿no es cierto? Para que los chicos puedan tener mayor contacto con el movimiento, ¿no? Volvemos al primer tema de la mañana, que era el tiempo motor. Y de esos minutos que tienen los chicos en nuestras clases, de esos 60 minutos que tienen, 30 son los que realmente van a estar en contacto con el movimiento. Tratemos de que podamos llegar a un número o a unos minutos mucho más, porque nos pasa todo el tiempo, lo vemos cotidianamente, que el chico que antes podía saltar ya no salta de la misma manera, que hoy hablábamos, ¿no? Mientras hablaba Mariano, decíamos, en la jornada de jardín los chicos había que explicarle cómo tirar una pelota, no sabían saltar, un salto en alto, no lo podían hacer. Entonces, empezar desde lo básico, las habilidades motrices básicas hay que enseñarlas
y hay que tomarse el tiempo para que las aprendan, porque no las van a aprender en otro lado. Lo que nosotros, yo siempre digo lo mismo, lo que nosotros no le damos en nuestras clases, no lo van a tener en otro lado. No lo van a tener en la calle, no lo van a tener en sus casas. Quizás alguno vaya a un deporte, pero la mayoría no van a ir a otro espacio a enseñar ni a aprender lo que nosotros le tenemos que enseñar en nuestras clases. Bueno, y recuperar esto que dijeron hoy en la mañana, una infancia activa, infancias y adolescencias, ¿no es cierto?, libres y espontáneas. En este caso, bueno, le hablamos al profe dentro de una institución educativa, pero que prime el movimiento, que prime la actividad lúdico-motriz. Eso es lo que tiene que primar. Hay que pensar sobre lo que hacemos, reflexionar, trabajar la comprensión, todo. Pero no me puede llevar más tiempo eso que el movimiento mismo, porque se está perdiendo la esencia de lo que fuimos a enseñar. Podemos darle miles de ejemplos. A veces lo meten a todo en el salón, 50 minutos, porque ninguno hizo caso a la primera consigna. Y me parece un desastre. O hacemos hileras interminables, porque 3 hileras interminables, por ahí tengo 10 pelotas y uso solamente 3. Bueno, si tengo 10 pelotas, usamos las 10 pelotas, no uso 3 y hago 3 hileras. ¿De qué manera yo puedo aprovechar todo eso que tengo? Si tengo un patio enorme, bueno, uso todo el patio, uso diferentes estrategias, uso estaciones. Bueno, busquemos la manera de que podamos, que nuestros estudiantes tengan mayor contacto con el movimiento, que ya nos cuesta un montón que se muevan y cuando más crecen, más nos cuesta. Entonces la intención nuestra es que los chicos se muevan y cada vez más. Si es con proyecto, con proyecto. Si es con unidad didáctica, con unidad didáctica. Si es con un proyecto para hacer una salida después, lo tenemos que hacer. Y somos nosotros, nadie más que nosotros. Los que estamos en las clases, los que estamos en la escuela, lo que lo podemos llevar a cabo. Nadie más. Bueno. Y no ahora... sé si tenemos tiempo, Ale, de hacer una cosita para cerrar o sí, tenemos después. un juego. Tenemos un juego, necesitamos que ocupen un poquito más esta silla. No se van a tener que parar igual de... A ver, allá lo del fondo, acérquense. Acérquense un poquito. No les vamos a pedir mucho. Lo hemos hecho de manera rudimentaria, bastante a lo profe de escuela. Con los Pero pocos bueno, recursos que también tenemos nosotros. También tiene su formación, porque consideramos que un buen profe tiene que tener vocabulario apropiado, vocabulario específico. Así que vamos a ver qué tanto de todas las palabras y conceptos que se estuvieron trabajando hasta ahora en las diferentes charlas. Le damos un fuerte aplauso a Sergio Conena, que va a presentar el juego. Bien, menos mal. Menos mal que vino Sergio. Bien, bien. Podemos hacer una tenemos pausa activa. Tenemos la... Bueno, este es nuestro rosco. En este caso es un rosco de palabras relacionadas a todo lo que... A la actividad representa física. Claro, al diseño, a la enseñanza, al sistema educativo. No somos unos improvisados. Espero Iván de Pineda me vea y te me lleve, invite. te convoque. Siempre van los mismos, Iván de Pineda. Bueno, empieza acá. O puede empezar. Gus. La idea es que estén cerquita porque esto es simbólico, es para que se lo pasen rápido. Digo una palabra y se lo pasa al de al lado. O al de atrás, o al de la, no sé. Claro, no es que... Le vamos a dar el micrófono. Pero hay que pararse. No, porque No, si no, no no. se tarda mucho en... Sentado, sentado. Bueno, ahí va. Arranca, dale. Las palabras. Atención. Arranca. Mirá la trivia. La trivia, ahí la tiene. ¿Hay chances? ¿Hay chances? No hay oportunidades. Pasa palabra, si vos no la sabés, se la tenés que pasar a alguien. Agárrese. Si se llevaron mal con alguien, a este es el momento que van a sufrir. Bueno, empezamos con la A. Bien, bien. Con la A. No sé cuál es la Proceso situado. Pará, que no era cualquier palabra. Tenés que... hay que responder. Obvio, Muy acá la conductista producción esto. tiene todas las respuestas. Después te va a ser acto educativo. así que- No. Proceso respondió, algo situado, respondió. social y cultural con el fin de garantizar el derecho a la educación. Acto educativo. No era, pero bueno. Sí, puede Más ser. grande, más... Proceso social. A ver, pará.
Bien. Aprendizaje. Bien, bien. Igual. Atenti. Mirá, el profe se lo pasamos a ella. estaba en sintonía, muy bien. B. Deporte en el que. A ver, Eli. Deporte en el que participan solo los CEF en las instancias de GEBO. Básquet. Bien. Muy bien. C. Acá, pará. Mínima unidad de. Que pase. No, pasala, Eli, pásenla. pasamos. C. Mínima unidad de concreción curricular. Clase. Bien. Clase. Porque empezaba con C. Mirá, entre las dos. D. Una de las orientaciones didácticas fundamentales es la atención a la... No. ¿Diversidad? Bien. Sí, muy bien, de nada. Ahí va. Todos los recursos, herramientas, formas que el docente utiliza para Estrategias. facilitar... ¡Bien! ¡Vamos! No dejó ni terminar. Una cosa de loco. F. Deporte de invasión en su año mundial. Fútbol. Sí, vamos. Entre las dos, vamos. Esperen que se me perdió acá una... F. G. Alguien que saque foto de esto porque está genial. Posibilidad que tiene un grupo de conformarse como grupo de clase con fuerte cohesión e integración de sus miembros y objetivos comunes. ¿Grupalidad? ¡Bien! Sí, grupalidad, vamos. Lo agarramos José acá, mirá, a la pasada. Enfoque actual de la educación física. H. Humanista. ¡Bien! Vamos. Y periodo de oportunidades infinitas para aprobar la materia. Intensificación. Vamos. ¿Cómo venimos los prof? Se queda acá, se queda acá, no camino más, J. Actividad central de la clase de educación física, lúdica y placentera, que constituye vehículo... Bien. Juegos. Bien. Sí, jugar. Vamos. Acá. Actividad... No. ¿Qué letra? K. No. K. Actividad Ojo. propia de los CEF y acción de verano, que se realiza en el mar. Pasa. Kayak. Muy bien. L. Modo. Modo... Decía, ¿viste? Cualquier cosa. L. Modo o carácter esencial de la clase de educación física. Libre, lúdico. Lúdico. Bien. Podía ser libre también, M. La educación física incide en la formación corporal y de los estudiantes. Motriz. Bien. Muy bien. Sin repetir y sin soplar. A ver si te vas a Bariloche, dale. Contiene N. Principio fundamental de la política educativa. Pasapalabra. Inclusión. Acá me sopló. Bien, inclusión. Inclusión. Muy bien, veníamos bien. Espera que me perdí. Ñ. Contiene. Eñe. Contiene ñ. Documento prescriptivo de la Dirección General de Cultura y Educación que explicita qué y cómo enseñar. Diseño. Muy Sí, bien. Excelente. Me olvidé el abecedario. La O viene ahora. Acá hay grupalidad, Irrenunciable, enunciado por la Dirección de Educación Física en sus lineamientos curriculares. Enmarcan nuestras clases de educación física. Son irrenunciables. Son las Orientaciones, muy bien. Las orientaciones. P. No. Va. P. Previsión didáctica escrito por el docente para organizar los aprendizajes. Planificación. Muy bien. Vamos. Está aprobado. Accedió a la mañana, el curso de la mañana. P. Q. Contiene Sí, Q. Q. Atención acá. Queso no vale. Reconocido autor, escritor de educación física que participa en el observatorio que se realiza en nuestra ciudad y fue nombrado durante este encuentro. Llegamos tarde nosotros. Domingo, Contiene Q. Domingo, apellido de este... Bien, Domingo Blasquez Sánchez. Blasquez Sánchez. Se lo tienen que tatuar ese. Escúchame, Ese Domingo se Blasquez jubila Sánchez. Domingo Blasquez Sánchez. Pero Bueno, pensamos Q que era la Q. también era difícil la Q. ¿Qué era la S? Esa? Lo estuvimos bien, mirá Ale, estuvimos Va. bien.
R, todos los elementos Paso que palabra. utiliza el docente para dar clases, convencionales, no convencionales, espacios, etcétera. Bien. Recursos. Muy bien, aprobado. Vamos. S, acto educativo por Me voy a venir excelencia para- que se realiza fuera de la institución. Pará, no sé. De nuevo, repita porque no escuchó, no tenía el aro Exacto. del silencio acá. Acto educativo por excelencia que se realiza fuera de la institución escolar. Salidas. Muy bien. Muy bien, educativas. hay que Educativas agregarle ahí porque siempre, si no- siempre. Claro, claro. Ahí va, mira. T, variable a tener en cuenta al organizar la clase. Bien. ¿Tiempo? ¿Qué dijo? Dijo tiempo. Tiempo. Muy bien. U, formato Entre las de dos. planificación que trabaja distintos contenidos sobre un tema. U. La U, para. La U. Unidad didáctica, Unidad dijeron. Muy didáctica. bien. W, bueno, acá. W. Deporte acuático no escolar. Deporte acuático no escolar. Waterpolo. Bien. Sí, una cosa de loco. Muy bien. Contiene X. X, contiene X. Una de las características que tiene la planificación. ¿Contiene X? Contiene. ¿Y contiene Y también? Es un cuadro de doble entrada. XY. Flexible. Flexibilidad, dijeron Flexible, acá. flexible. Sí, flexible. Muy bien. X, X y. Y. Ahí va. Ay, Y. Y minuto, por favor. Esperen que se destraspapelaron los papeles. Yoga. Acá ahí. Yo. Contiene I, planificación sustentable en el tiempo que busca asegurar la mejor realización del acto educativo. Proyecto. Muy bien, Sí, proyecto. Y la última. Z. Mira. Z. Contiene Z, principio de la política educativa que expresa centralidad en la... Muy bien. Allá, muy Enseñanza. bien. Justo a la especialista, mirá, de la enseñanza. Muy bien, fuerte el aplauso. Fuerte aplauso para todos nosotros que estuvimos trabajando un montón. Los La felicitamos grupalidad. porque saben un montón, ¿eh? ¿Están todos aprobados? Una fotito con el rosco, después la hacemos. ¿Qué tenemos? Un agradecimiento a mi cuñada Gaby que me lo prestó, porque no lo hicimos nosotros. Pero las Gracias. palabras sí. Las profesoras de nivel inicial siempre con su fortaleza. Muy bien. Bueno, nada más. ¿Ya estamos? ¿Nada más? Un aplauso, Nada che.